músico, escritor y comediante son algunas de las múltiples facetas que destacan a don Baltasar Hurtado Díaz, de 81 años de edad, postrado en una silla de ruedas y acompañado de su violín, nos comentó su trayectoria. Pues yo cuando era joven, más o menos en los años 58 por ahí, y yo como era tejero ambulante, entonces iba a hacer tejas de barro para techo de casas en San Andrés, en Inchehuesh, en Cheval, en Lupiná. Entonces así fue que fui allí en Inchehuesh a hacer tejas y me quedé ahí porque ahí cerca trabajaba mis pedazos de tierra con mi papá antes. Entonces me quedé a vivir en Inchehuesh, allí es donde me proyecté como cantante y comediante en la aldea, y iban muchos de aquí a ver las comedias, allá iban por ver la fiesta. Venimos aquí en Jacaltenango en una fiesta de 15 de agosto para hacer comedias, y entonces yo le daba poesías a las jovencitas y de un grupo de jóvenes que yo organicé para hacer las comedias. Entonces así fue que empecé a cantar, a hacer mis canciones como para cantarlas en las comedias, y por eso tuve un libro, canciones y poemas, pero se perdió. Aquí en Jacaltenango yo hice comedia con el finado Guadalupe Montejo, hice comedia con Antonio López, allá aquí cuando yo vivía aquí en Jacaltenango, porque me regresé de Inchehuesh porque me pusieron de policía municipal en ad honorem. Así fue que me vine de una vez para Jacaltenango, y ya en ese tiempo habían venido unos antropólogos que visitaban Jacaltenango e hicieron hasta un libro, diccionario Poptí español. Yo trabajé con ellos, ahí mejoré un poco más mi lectura, o sea, mis letras y todo. Entonces ya por la ingrata violencia, entonces hasta allá vivía yo en Coatepeque, y hice comedia ahí en Coatepeque también entre un grupo de cristianos en Coatepeque, y después como me escribía yo con unos amigos que conocí por trabajar en el proyecto lingüístico Francisco Marroquín en Huehuetenango, cuando tuvo su sede ahí en los años 70. Entonces así fue que me escribía con ellos. Ellos me mandaron un boleto de avión para ir a trabajar con ellos en Costa Rica. Por eso le dije a mi señora que si ella quería que yo me fuera, pues me iba, y si no, no me iba. Estuve 15 años en Costa Rica, y no es que yo estudié ahí, no hice nada porque me tiré al trabajo del campo, pero no sé si por eso mejoré también un poco mi español, y porque esas gentes de por allá hablan más español que nosotros los chapines aquí. Y entonces así fue que cuando llegué aquí, después de ir allí en Costa Rica, entonces como yo tenía un diploma de perito lingüista, así fue que me dieron trabajo en la Academia de Lenguas Mayas, y aquí trabajé 3 años en esos proyectos de la traducción de libros, y traduje el Popol Vuh, traduje Memorias del Silencio, traduje tradición oral y otros así. Entonces
así fue que mejoré mi poquito de español y empecé a hacer mis libros. En el 2007 publiqué el libro Vivencias y sobre el cultivo del maíz aquí en Xajla, y menciono yo mucho eso, de los lugares y todo, hasta los lugares donde se mejoró el maíz por los mayas y todo eso. Entonces ya después hice otros libros, pero ya nadie me apoyó en eso, no tuve nada de apoyo por ningún lado. Este libro que yo publiqué en el 2007, pareciera que no creían que yo hice ese libro, porque cuando yo vendía las regalías que me dieron, entonces preguntaban si estaban viendo mi nombre en el libro, pero preguntaban quién hizo el libro. Entonces parece que no creían pues si yo escribía. Yo hice un libro del conflicto armado. No es que yo fui testigo presencial, pero yo, pura información recopilada, me hice ese libro, porque cualquiera hablaba de eso cuando yo vine. Ahora ya nadie sabe nada, pero cuando yo vine de Costa Rica, entonces todo mundo hablaba de eso. Entonces yo recopilé muchos datos, me hice un libro grande del conflicto armado. Eso se perdió. Cuando yo vine de Costa Rica no había ni un grupo de cantantes aquí, y por eso solamente en esta aldea donde viven los Igalhichmam, solo ellos cantaban, y también los mayaones de la laguna. En cambio aquí no había nada. Por eso yo con unos centavos que me traje de Costa Rica, fui a comprar un guitarrón, 2 guitarras y un violín y una mandolina en Huehuetenango. Hasta pagué el lugar donde traía yo todos esos instrumentos, y invité yo a jóvenes aquí, y tuve yo mi grupo de cantantes aquí. Donde se desorganizó es que vino un grupito de niños a pedirme favor que les enseñaba a tocar. Entonces empecé a enseñarle a tocar a este grupo de niños, así diario en la tarde. ¿Cuántas canciones fueron las que escribió? Más o menos unas 20. ¿O alguna en especial? Ah, sí. Sí, es el Inculusan, o sea, esta es mi cruz. Dentro de sus obras destaca Vivencias, magia y leyendas del cultivo del maíz. En su habitación puede observarse los múltiples reconocimientos del que ha sido merecedor. Además de libros y canciones, ¿qué más ha hecho? Alfabeticé un tiempo ahí en los años 77, 78, alfabeticé ahí, y también yo soy el que fundé la Asociación de Discapacitados. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio, no es mentira. Me quedaba solo porque no me creían, pero seguía, no me importaba. ¿Sí? Entonces, la hermana Ramona lo sabe. ¿Sí? Ella lo sabe porque también ella me ayudó un tiempo. Yo peleé para que dejaran ese nombre, porque ese es el que puse yo. ¿Por qué Sajilguinal? Porque una luz en la vida de los que están enfermos de alguna manera, o es que
así nacieron, solo Dios lo sabe por qué, pero entonces algo es una luz entre de ellos. Pensé yo, por eso así le puse yo ese nombre. Don Baltasar Hurtado nos manifiesta de la necesidad de una nueva silla de ruedas, además de los múltiples quebrantos de salud que padece. Cuando yo me accidenté, fue un accidente de tránsito en Costa Rica. Es decir, ahora ya tiene 7 años que estoy en silla de ruedas. Mi visión, hace más o menos 2 años que se me fue el primer ojo izquierdo y yo iba a ver los oculistas y me dijeron que ya se comió la diabetes tu ojo, ahora lo vamos a mantenerlo así con vitaminas y minerales. Me dijeron, pero como a veces ni dinero tengo para comprar una vitamina, nunca me compré vitamina, así fue que se me jodió otro. Pero sí, ya padecía yo diabetes y no me importaba la diabetes porque chineaba yo más el muñón infeccionado. ¿Ha recibido alguna ayuda? Nada, definitivamente nada. Nosotros nos mantenemos con medicina porque ya que la diabetes y la hipertensión y además de eso gastritis y todavía y también con los dolores de